Buenas tardes, un gusto estar con ustedes en este magno evento organizado por MAPE. Le agradecemos al ingeniero Urrutia, Carla, a todo el equipo. Para nosotros es un honor estar participando y auspiciando este evento como hemos hecho a través de los años. Gracias por recibirnos. Hoy vamos a hablar un poco de la gestión de activos y cómo la inteligencia artificial y el aprendizaje automatizado nos puede ayudar durante este proceso. Hablando un poco de mí, pues yo soy René Nazario, CEO de Visual-K. Un poco de mi historia: ingeniero mecánico, graduado de la Universidad de Puerto Rico, luego tengo una maestría en manufactura microelectrónica de Rensselaer Polytechnic de Nueva York. Y pues trabajé en fabricación de microchips en otras plantas y pues lanzamos Visual-K hace un poco más de 20 años. Durante este tiempo y trayecto tenemos más de 160 clientes en la región de Centroamérica, en Caribe, en Estados Unidos y Suramérica. Tenemos clientes en diferentes industrias, en lo que se basa todo el tema alimenticio, en el tema específico de empaques y pues también en la parte de generación de energía, donde hemos definido una microvertical específica para todo el tema de mantenimiento y todo el manejo de activos. Y vamos a hablar un poco de ese tema durante el día de hoy. Aunque es un tema, digamos, bastante interesante y obviamente bastante técnico, siempre empezamos con la parte humana. Me gusta comenzar con el proceso humano, obviamente, de transformación. Quería compartir con ustedes el día de hoy un libro que se llama Upstream. Acabo de leer, muy interesante, de Dan Heath, es bastante reciente, y nos habla de, en realidad, esta búsqueda de solventar los problemas antes de que ocurran. Estos son libros que están escritos en esta nueva modalidad, donde se reparten, digamos, historias, casos de estudio, y se vuelve muy, muy interesante y muy fácil de leer. Y uno de los temas que realmente me interesa como lo maneja el autor es el tema de que nos menciona que cada sistema está perfectamente diseñado para obtener los resultados que obtiene. Y a veces nos pasa, pues yo estuve corriendo planta, conozco lo que es el proceso, a veces no tenemos el resultado que queremos y nos rascamos la cabeza y decimos cómo lo logro, ¿verdad? En este caso en específico, yo creo que el hecho de que nos focalizamos en el sistema, que no es el software, sino es el tema de los procesos, las personas, digamos, obviamente los recursos y procedimientos, cómo nosotros podemos alterar ese ecosistema que trabaja para dar el resultado que queremos. Dan en su libro nos da básicamente en palabras sencillas las barreras principales que encontramos, obviamente al tratar de hacer ese cambio de upstream, o como se diría en español, río arriba, ¿verdad? Pensar diferente. Y nos habla también en este caso de las preguntas que nos deberíamos hacer, ¿verdad? Si tengo, ¿cómo logro tener al equipo correcto? ¿Cómo vamos a cambiar o enfrentar ese cambio al sistema? ¿Cuál va a ser mi punto de apalancamiento, ¿verdad? Ese punto específico de foco, ¿verdad? Y cómo vamos a detectar problemas tempranos. Una de las preguntas principales, por eso estamos hablando de mantenimiento predictivo, obviamente, pero aquí se vuelve un tema interesante, ¿verdad? ¿Cómo vamos a ver que estoy teniendo éxito? ¿Cómo lo puedo medir? Eh, También en el libro, aunque él tiene un enfoque que habla de diferentes áreas, áreas sociales y diferentes tipos de problemas y cómo se pueden manejar río arriba, también nos dice cómo evitamos pues no dañar algo que no esté, digamos, contemplado inicialmente. Y una parte final que me parece muy interesante es cómo podemos medir los problemas que nunca ocurren, porque si tenemos un problema, una fatalidad, un hecho, pues podemos medir, cuantificar cuál fue el impacto, el costo, la respuesta, pero el hecho de lo que nunca ocurre, pues se vuelve un poquito más difícil de justificar, ¿verdad? ¿Cómo fue que ahorramos que eso no suceda? Y es uno de los temas interesantes, ¿verdad? Así que se los recomiendo altamente, me parece que es una invitación a pensar diferente y cómo a tratar de evitar esos problemas antes de que ocurran, pensando en las causas y en su manejo. Parte de cómo comienza el libro nos habla básicamente de esta, digamos, historia. Si quieren se las voy a compartir rápidamente para que la puedan ver, un videito corto, ¿verdad? Y nos habla en este caso específico de unos amigos que están, digamos, en un día de campo, ¿verdad? Están básicamente disfrutando un picnic y pues empiezan a experimentar esta situación donde tienen básicamente, ven en el río que hay unos niños que aparecen que están con problemas, se están ahogando, y cómo dentro de ese proceso, digamos, podemos nosotros
intervenir. Entonces menciona este caso de estas personas que están teniendo un picnic, ven a un niño que está ahogándose, se tiran obviamente a rescatarlo, ¿verdad? Cuando lo rescatan y lo logran poner a salvo, aparece otro, y entonces otro amigo también entra y empiezan a ayudarlos y a rescatarlos, y aparece otro, y aparece otro. Entonces obviamente un gran estrés, todo el mundo entra, hasta que alguien se pregunta, ¿y cómo podemos evitar que esto pase? ¿Verdad? Y entonces nos vamos a hablar un poquito de lo que se llama la filosofía arriba arriba, ¿verdad? Que es lo que venimos a hablar hoy. ¿Cómo podemos evitar que la fuente de esos niños, por qué están llegando al río? Evitar que suceda, ¿verdad? Y eso es parte de lo que se habla. ¿Ok? Así que vamos a comenzar aquí básicamente a hablar de inteligencia artificial, ¿verdad? Y es cómo aplicamos en este caso, tanto en la parte de inteligencia artificial o aprendizaje automatizado, en este caso, cómo utilizamos algoritmos y utilizamos computadoras para que nos den a nosotros respuestas y que actúen de una manera en base a la información que van recibiendo. Son algoritmos que se aplican, en este caso a nivel computacional, para detectar ciertos patrones y que obviamente nos puedan predecir cómo queremos que los sistemas funcionen. Puede ser que me digan, mira René, pero qué chévere, qué interesante se oye eso, pero nosotros en este momento no estamos involucrados en inteligencia artificial ni la ocupamos en el día a día. Yo le diría, bueno, quizás más de lo que se imaginan, ¿verdad? Hoy sí está la inteligencia artificial alrededor nuestro, ¿verdad? En ejemplos como lo que es cuando estamos viendo algunas películas o series, si desde la gente que le gustan diferentes tipos de series, Netflix va a, obviamente a ver qué les gusta a ustedes, si ya sean documentales o las novelas de los narcos o lo que sea, él va a detectar esos patrones y a la misma vez va a sugerir automáticamente. De la misma manera que Spotify, cuando yo escojo una canción, él va sabiendo cuáles son las que me gustan los artistas y luego me puede sugerir. Eso es inteligencia artificial. Y pues para los que no lo hayan escuchado, el tema de TikTok, ¿verdad? Que ha sido toda una controversia en Estados Unidos. Es una aplicación y si no saben lo que es, pues pregúntenle a sus hijos o a sus nietos. Es una aplicación. No nos en base a los, si cogemos temas de carpintería o temas de construcción o temas de baile, él entonces va a tener estos algoritmos que identifican videos de temas parecidos y automáticamente nos los va mostrando. Y son videos cortos. Entonces, todo esto son ejemplos de cómo ya en nuestro día a día el tema de inteligencia artificial está embebido en las aplicaciones que ocupamos. Y ahora la pregunta un poco es cómo lo podemos aplicar a nuestros temas basados en lo que es el mantenimiento predictivo, ¿verdad? Ok, entonces hablemos cómo se aplica, digamos, el mantenimiento predictivo a todo lo que es inteligencia artificial y aprendizaje automatizado o machine learning. Todo nace, obviamente, en este caso, como lo estamos aplicando el tema de mantenimientos con un activo, y de ese activo entonces vamos a generar una gran cantidad de información. Esta gran cantidad de información, pues obviamente van a ser los diferentes sensores o PLCs que tenemos conectados, donde en base a esa información nosotros la vamos a poder estar captando y la vamos a almacenar. Típicamente estos sensores generan una gran cantidad de información y por eso estos, digamos, almacenamientos ocurren típicamente en la nube. En el caso nuestro, nosotros ocupamos el Data Lake de Amazon para almacenar toda esta información. ¿Okay? Obviamente, una vez yo tengo esa información ya en mis almacenes, empiezo entonces a dárselas o alimentárselas al modelo de inteligencia artificial. Este modelo entonces, a su vez, empieza a procesar esta data y cuando, digamos, ya nosotros les ponemos los parámetros y cómo queremos que esto sea interpretado, obviamente nos va a dar una predicción. Nos va a decir entonces, en este caso específico, qué debería pasar en base a la data que estamos viendo. Ya sea que un activo vaya a fallar o vayamos a tener una alerta o algo se vaya a salir de un rango de operaciones. El sistema, como es capaz de predecir en base a sus algoritmos, nos puede entonces identificar esos patrones y de una vez avisar. Y esto a su vez, en el caso específico, lo que estamos haciendo nosotros en este modelo es que va a disparar una orden de trabajo. ¿Okay? Así que varios de los ejemplos que tenemos, por ejemplo, en este caso, si estamos hablando de una turbina de gas, podemos hablar entonces de la temperatura de los gases en el escape. A veces hablamos de, pues,
cojinetes, rodamientos, caja de bolas, como se llamen en cada uno de los diferentes países. Y podemos ver entonces señales de vibración, tenemos temas de aceite que se está liqueando, cualquier tema que podemos ver, podemos medirlo, o señales acústicas. Si estamos hablando de engranajes, podemos hablar de vibración, obviamente en el caso específico de aceite o inspecciones relacionadas. Si estamos hablando de ejes, hablamos de la vibración y algunas, digamos, otras características modales que podamos medir, o por ejemplo, si estamos hablando de, en este caso, válvulas de combustible, pues podemos ver presiones, temperaturas, diferentes temas, ¿verdad? La idea es que entonces de estos activos vamos a obtener esta data, que es la que vamos nosotros a almacenar y vamos a procesar para poder entonces a través de este modelo poder predecir, y al predecir que algo va a suceder, poder entonces actuar. Ese es el proceso y ese es el flujo. ¿Okay? Entonces, vamos a hablar aquí con un ejemplo específico, ¿verdad? Esto es una planta de generación y vamos a ver del fallo de una bomba, ¿ok? Una bomba centrífuga, que obviamente esta bomba alimenta digamos, a la turbina principal, y un fallo en la bomba puede ser un fallo en la turbina realmente muy delicado, ¿verdad? Es un tema que puede ser crítico, ¿ok? Obviamente esto es un fallo catastrófico, ¿verdad? De una bomba centrífuga. Y para propósitos de este ejemplo y de este análisis, estamos hablando de parámetros de vibración, ¿verdad? Aquí están los estándares de la bomba, de los estándares API e ISO, es una bomba suspendida, y lo que nos vamos a focalizar es en la vibración, ¿verdad? En este caso, nos dice el proveedor que el rango óptimo de operación, estamos hablando de 0.2 pulgadas por segundo. Entonces, en esa vibración, si estamos dentro de ese rango, estamos funcionando muy bien, y eso es parte de la información que vamos a corroborar durante este estudio. También, como parámetros que nos da en este caso el proveedor, nos dice que deberíamos tener una alarma cuando estemos vibrando a más de 0.6 pulgadas por segundo, y ya estamos en un estado crítico de riesgo alto y de peligro a 0.9 pulgadas por segundo. Entonces, otra vez, estos son los estándares como nos los comunica a nosotros el proveedor. En este caso específico vamos a evaluarlos en base a ello, ¿verdad? Y obviamente limitación, pues tenemos unas agrupaciones de data limitada, una en operación normal y otra en operación de fallo, para poder identificar esos cambios, y obviamente vamos a identificar patrones. Aquí es donde entonces ya nosotros con esta información vamos a utilizar nuestro motor de inteligencia artificial. El motor que utilizamos es de Infor, ¿verdad? Que es nuestro proveedor de software, se llama Coleman AI, y en este caso es básicamente todo un motor de inteligencia donde le vamos a aplicar todos los algoritmos y esas configuraciones específicas para este dataset, que lo vamos a ver en un minuto. Hablamos de entonces los activos, hablamos de los sensores, la data que vamos a generar. Aquí ya estamos viendo los parámetros de operación de esos rangos en los cuales debe estar operando nuestro activo. Y en este momento estamos hablando ya de cómo ese motor que vamos a ocupar, entonces va a empezar a interpretar esa data y entonces a predecir. Ok, vamos a hablar entonces un poquito de la data que tenemos a la mano y que se utilizó para este estudio. Como podemos ver aquí, podemos evaluar en la parte de arriba donde tenemos, digamos, donde tenemos fallos de la bomba en base a lo que se puede medir de la vibración en la parte superior de la bomba. Y aquí vemos entonces cómo estamos visualizando esto en base a la amplitud que se tiene de esa vibración. Mientras que aquí lo podemos comparar en base a la vibración en operación normal. Entonces vemos que obviamente sí pudiéramos ver que hay una diferencia, y que obviamente cuando tenemos fallos pareciera que entonces sí tenemos una relación directa. Aquí lo vemos en base a la vibración de la parte posterior o baja de la bomba, cómo vemos entonces la vibración cuando está fallando, y al igual en este caso en un tema normal. Obviamente volvemos, los rangos son más o menos iguales. Y aquí ya los tenemos superpuestos uno encima del otro y podemos identificar. Temas a tomar en cuenta. Entonces vemos que la data de la vibración de la parte superior de la bomba indica en este caso que hay como una correlación entre la vibración de la parte superior de la bomba y ese fallo, ¿verdad? Y obviamente vemos que la vibración aumenta en base al tiempo, eso es un comportamiento normal,
mientras que la parte posterior o baja de la bomba no vemos que tenga realmente una correlación, no vemos que sea importante o trascendente en poder predecir. Y esto es una forma obviamente visual para los humanos para poder ver la información. El modelo va a tener obviamente unos esquemas matemáticos para evaluarlo. Entonces vamos a analizar un poco más a detalle. Aquí vamos a evaluar, entonces podemos ver en esta presentación, en verde vemos entonces los puntos de operación normal y en rojo vemos donde ha fallado. Aquí vemos entonces cómo está en relación a la vibración en la parte de abajo de la bomba y en base a la vibración de la parte superior de la bomba. Y podemos entonces identificar que definitivamente cuando la vibración en la parte superior pasa a este rango, vemos cómo falla constantemente. Entonces podemos de una manera visual poder identificar y ver esa relación entre la vibración en la parte superior y el fallo de la bomba. Y aquí lo podemos identificar claramente, mientras que en este caso pues vemos que no vemos una tal correlación en la parte baja de la bomba. Entonces, quizás pues las conclusiones lo que ya veníamos hablando, ¿verdad? Vemos que hay una correlación y que realmente en el eje de la X que tiene que ver con la parte superior. Ok, ahora hablemos entonces de cómo vamos a trabajar con esta información. Como decíamos, vamos a tomar entonces la información que sale del sistema, ¿verdad? De nuestros sensores, esa información que la vamos a subir a nuestra, digamos, almacenamiento. En este caso es un data lake. Aquí vemos que ya tenemos el Coleman. Y esto entonces lo vamos a meter a un modelo. Este modelo en este caso se llama un modelo del K-means o el K-means, donde va a ser un modelo de agrupación o clusters, ¿verdad? Y aquí vamos viendo cómo este modelo luego entra a un análisis del modelo que lo evalúa y vamos entonces a tener nuestro proceso de predicción. Aquí vemos un poquito de la leyenda, ¿verdad? Cuando importamos data, la preparamos, aplicamos el algoritmo, lo entrenamos y evaluamos ese modelo. ¿Okay? Obviamente en este caso esto es un modelo de lo que se llama Machine Learning o aprendizaje automatizado. Obviamente estamos atados aquí con un IoT, que significa Internet of Things, donde vamos captando la información de los diferentes sensores para tomar esto y procesarlo. Y ahora vamos a ver que dentro de este modelo, obviamente esto es una representación muy simple de lo que tenemos por detrás, pero obviamente estamos hablando de que hay mucha información que vamos configurando en cada una de esas, digamos, puntos o cajitas de ese flujo que vamos viendo. Esto es el algoritmo que utilizamos en este caso se llama un K-means y significa que es básicamente de clustering o de agrupación o agrupamiento de puntos que están en una misma, digamos, en un lugar muy cercanos uno del otro, y esto es lo que nos permite entonces hacer esa correlación específica. Para este modelo que está bastante sencillo, estamos ocupando básicamente un algoritmo de K-means. ¿Ok? Aquí es entonces donde ya tenemos los resultados y ya vemos que una vez que aplicamos, ahora vamos a comparar esos estándares que nos dio el proveedor versus los estándares que nosotros hemos identificado según nuestro modelo. Porque obviamente, ¿qué sucede? Que el proveedor nos va a dar la información según ellos lo han probado en su ambiente, en su esquema. Pero aquí estamos nosotros ya trabajando básicamente en un modelo optimizado. Este modelo ya es en base a la realidad. Esa es la gran diferencia, ¿verdad? Que no estamos hablando de un ambiente teórico. Aquí ya estamos hablando de una realidad donde ya yo puedo medir cómo está instalado, en base a mis parámetros, en base a mis variables reales de temperatura, de todo lo que afecta este sistema, y entonces ya voy a poder determinar. Entonces eso es lo interesante, ¿verdad? No es solo el teórico, sino aquí ya estamos hablando del real. ¿Ok? Entonces obviamente en nuestros niveles de operación, los ideales, estamos hablando de una vibración de 0.2 pulgadas por segundo y Coleman nos dice que eso está muy bien, que no hay ningún problema. Aquí tenemos el estándar de la bomba según el proveedor. Ahora hablamos de las alertas, ¿va? Decía el proveedor que era cuando fuera 0.6. Identificamos nosotros que realmente debe ser 0.25 pulgadas. Entonces vemos que hay una, digamos, una reducción dramática en, digamos, o digamos, un aumento en la sensibilidad para poder nosotros reaccionar antes, porque nos damos cuenta que esto nos va a permitir a nosotros reaccionar antes para evitar ese fallo, que en base a cómo está configurado y está definido en nuestro ambiente, es lo que nosotros podemos estar viendo. Así que vemos cómo Coleman difiere bastante en este caso con los estándares del proveedor.
y vemos que realmente una vez pasa, no de punto 9, como decía el profesor, sino de punto 3, ya estamos en un área de peligro, de un fallo catastrófico. Entonces, lo interesante es que el sistema ya nos está prediciendo en base a la información que ya tiene, nos empieza entonces a indicar estos parámetros para que nosotros entonces en base a eso reaccionemos. Y obviamente inclusive nos da una alerta nueva en base al downtime o cuando tenemos una falla, que sería en este caso a 0.05 pulgadas por segundo. Lo interesante de esto es que obviamente esto está tomando en cuenta mis variables reales que están afectando. Este modelo está basado en lo que yo estoy experimentando y no en un tema futuro, sino es una realidad. Entonces yo puedo configurar que el sistema trabaje tomando en cuenta eso y que sea entonces de una manera muy positiva para lo que estamos viendo. ¿Ok? ¿Qué hacemos nosotros? Entonces, con este caso específico, lo que hacemos es, obviamente, ya entonces vamos a decirle al sistema, en base a eso que, digamos, el machine learning ya, o del aprendizaje automatizado nos comenta, lo vamos entonces a incorporar a nuestro proceso, ¿verdad? Entonces, esto es lo que se llama una llamada de Coleman, que entonces nos avisa cuando esto sucede y si es positivo, entonces se evalúa y entonces ya nos envía básicamente una orden de trabajo. Esto lo que nos permite a nosotros es de una vez reaccionar. O sea, cuando pasamos entonces de ese límite, estamos diciendo al sistema, quiero que me dispare, que me genere una orden de trabajo para evitar que entonces tenga ese fallo en base a, digamos, la operación del sistema. Entonces, esto nos permite a nosotros tener un mecanismo de reacción que va a hacer que según digamos, nuestros activos estén operando, el sistema va a estar monitoreando y a la misma vez va a estar reaccionando, ¿verdad? Y aquí podemos ver cómo nosotros podemos, en este caso específico, comparar, definir estos esquemas y esos parámetros para que el sistema lo haga de una manera automatizada. Entonces nos puede alertar, igual yo tengo aquí, por ejemplo, en este caso, a quién va a comunicar esto. Obviamente yo puedo definir listas de distribución, a quién le llega, y esto nos permite entonces utilizar ¿qué? Las variables de la vida real para entonces nosotros poder determinar cuándo vamos a tener un problema y reaccionar antes de que suceda. Como decía Dan en su libro, ¿verdad? En este caso, predecir los problemas antes de que ocurran. ¿Ok? Aquí vemos cómo estamos utilizando estos sensores de la Internet of Things, ¿verdad? Aquí vemos cómo el libro evita y obviamente esta alerta publicar como gustemos. Lo interesante también es que el modelo evoluciona a través del tiempo, no es un modelo estático. Mientras más data tiene, más el modelo aprende y esto nos permite entonces nosotros hacia el futuro poder tener un mejor modelo que sea constante, actualizado a nuestra realidad. Entonces, ¿qué podemos concluir? Pues obviamente entendemos que según los parámetros del proveedor, entendemos que básicamente estaba muy bajo. Realmente no teníamos las alarmas y alertas adecuadas a la realidad que estábamos viviendo y por ende estábamos propensos a tener esos fallos catastróficos. Obviamente la exploración en la data, ¿verdad? Y en este caso el modelo de aprendizaje automatizado nos muestra estos patrones, nos permite realmente identificarlos. Y de esta manera entonces podemos nosotros retar esas previas, digamos, premisas y poder entonces crear un nuevo esquema que nos permita trabajar en un mundo, digamos, donde podamos evitar esos fallos, ¿verdad? Obviamente una de las cosas que notamos es que había que ir a una desviación mucho menor de lo que inicialmente estaba plasmado, que obviamente esa desviación menor podía tener un impacto mayor, muy grande. Lo interesante, como decíamos, es que es un modelo vivo, ¿verdad? Que se va a seguir mejorando y que va a seguir ajustándose a través del tiempo, ¿verdad? En este caso, Coleman es el que nos va a permitir manejarlo. Es un modelo que está integrado, obviamente, a una suite, a una solución, la solución que nosotros proveemos de mantenimiento, obviamente, que lo provee Infor. Y en este caso tenemos una automatización en tiempo real, ¿verdad? Y es un tema importante. Aunque no tenemos una gran cantidad de datos, Coleman fue realmente muy útil en poder crear y predecir digamos, esos fallos con esas reglas y manteniendo realmente el sistema en una salud, ¿verdad? Obviamente, una caída de una falla de una turbina, no estamos hablando de algo menor, es algo mayor
y que obviamente en este caso específico tiene un gran impacto, tanto en plata como en hasta posibles temas de seguridad o a temas hasta de multas y riesgos, ¿verdad? Obviamente este modelo es un modelo específico a esa variable, a esa realidad que se vive en ese esquema. Por ende, no es un modelo que yo pueda sacar de aquí y simplemente usarlo igualito para otros, digamos, activos en otras plantas. Es específico a este ecosistema que se está viviendo, ¿verdad? Así que jóvenes, con eso queríamos compartir el tema un poquito de lo que sería el automatizaje aprendizado, el aprendizaje automatizado y la inteligencia artificial. Aquí están nuestros datos. Si gustan algo más, alguna duda, pregunta que compartamos, nos dejan saber. Es un gusto, un honor, un placer compartir con ustedes el día de hoy. Esperamos que esto sea de utilidad para pues, que estén actualizados en estos temas que son obviamente de gran trascendencia. Obviamente que ya están siendo implementados. Hay muchas empresas de visión futurista y pues que ya están al día, de vanguardia, aplicando estos conceptos y pues quedamos a sus apreciables órdenes. Esperamos poder seguir compartiendo con ustedes, ingeniero Rutia y equipo de MAPE, un gustazo y seguimos platicando. Muchas gracias.